La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presenta su programa de reflexión de este día. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y ahora los dejamos con nuestra reflexión de este día, esperando que sea de bendición. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros amigos y amigas, a nuestros hermanos también, a otro día más de reflexión. Hoy comenzamos esta semana y esperamos que el Señor va a bendecirnos a cada uno de nosotros y a ustedes también de igual manera. Queremos saludar a todos los pastores de México, a todos los pastores de Norte Carolina, Sur Carolina, Texas, los hermanos de Centroamérica. Dios les bendiga poderosamente. Hoy en esta hermosa tarde quiero dar esta pequeña reflexión y quiero hablar de mi corazón a su corazón, del corazón de Dios para su vida. Y quiero leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino de la que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante el que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién es el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hoy en esta hermosa tarde quiero titular esta pequeña reflexión: personas que alcanzan a otras personas. Nosotros y cada uno de nosotros debemos de obedecer la voz de Dios, que dice la Biblia, amados hermanos, que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el evangelio del Señor, y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Y esta es una historia, hermanos, por demás hermosa, que el Señor le habla, el Espíritu Santo le habla a Felipe, y Felipe escucha la voz del Señor
Y tal vez no había multitudes para salvar, pero a Dios le interesa aunque sea una persona o dos, o mucho más. Pero en este caso era solamente una persona. Por eso el tema de esta tarde, personas que alcanzan a otras personas. Vale la pena observar que el Nuevo Testamento, vemos que nadie viene a la fe sin la intervención de otro ser humano. ¿Te has detenido a pensar en esto? Podemos hallar ejemplo tras ejemplo. Considera el eunuco etíope de Hechos 8:26 en adelante. Había muchas formas en que Dios podía haber alcanzado a este hombre de este país lejano. Pudiera haber enviado a un ángel a encontrarle. En cambio, el Señor envió un ángel a Felipe y este envió a Felipe a ver el etíope. Felipe obedeció y fue y proclamó el evangelio a este hombre y el etíope creyó. Dice la Biblia, hermanos, que el etíope iba leyendo una porción del profeta Isaías, amados hermanos, y dice el profeta, pregunta el etíope, hermanos, que de quién hablaba el profeta, si de él mismo o de otra persona. Y dice la Biblia que Felipe, abriendo su boca, le anuncia el evangelio del Señor, hermanos, y llegando a cierta agua, el etíope pregunta que qué impide que él sea bautizado. Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. El etíope responde diciendo, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que Felipe le bautizó, hermanos, y que el Espíritu de Dios, hermanos, tomó a Felipe, lo arrebató, pero este hombre, el etíope, siguió gozoso su camino, hermanos, porque la salvación, el amor, el perdón, la gracia había llegado a su corazón. Y una cosa es necesaria, amados amigos, y es solamente el amor, la misericordia del Señor. El apóstol San Pablo, hablando a los Corintios, en el capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Él. El apóstol San Pablo dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Hermanos, como si Dios rogase por nosotros o por medio de nosotros, os rogamos que se reconcilien con Dios. Y ese debe de ser nuestro afán, hermano, nuestro mensaje, animar, ayudar a que otros vengan a escuchar, a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Tenemos otro ejemplo, amados hermanos, en Hechos 16, 27 al 34, hermanos. Dice la Biblia que por una razón, hermanos, habían encerrado a Pablo y a Silas en la cárcel, hermanos, pero dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas cantaban delante de la presencia del Señor, hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que Dios tenía un propósito y el propósito era salvar a un hombre perdido, al carcelero de Filipos. Gloria al Señor. Así que Dios podía haberlo alcanzado sin la ayuda humana. Sin embargo, permitió que echaran a Pablo y a Silas en la cárcel. De estos dos prisioneros, el carcelero escuchó el evangelio y él y su familia llegaron a creer. Llegaron a creer en el evangelio, llegaron a creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y está otro ejemplo, amados hermanos, en el libro de Hechos capítulo 10, hermanos, dice la Biblia que Pedro y el ángel, hermanos, explicó en dónde encontrarlo, hermanos. A Pedro, hermanos, es interesante, hermanos, que podamos entender que el ángel podía haberle presentado el evangelio, pero hermanos, en cambio, Dios decide usar al apóstol San Pedro. Dice la Biblia, hermanos, que el ángel le dice a Cornelio que su oración había sido escuchada y sus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar.
y cuando llegue Él te hablará la palabra del Señor. Así que dice la Biblia, hermanos, que Dios habló con Pedro y Pedro vino, hermanos, obedeciendo la voz de Dios, que viniera a la casa de Cornelio a predicar el evangelio del Señor. Tal vez Pedro no quería venir porque Cornelio era un gentil, pero hermanos, Dios no hace diferencia entre hombres y hombres o entre naciones y naciones. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra del Señor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y Pedro manda bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días con ellos. Así que Dios, amados hermanos, decide usar al apóstol San Pedro para, hermanos, impartir el evangelio a un hombre de gobierno, a un centurión encargado de 100 soldados, hermanos, aunque trabajaba para el gobierno, hermanos, pero su corazón no tenía paz, su vida no tenía la presencia de Cristo. Hermanos, necesitamos nosotros urgentemente hablar la palabra del Señor, no importa quién sea, no importa que sea pobre, no importa que sea rico, no importa quién sea, Dios de igual manera lo quiere salvar a esa persona. El apóstol San Pablo dice en Romanos 10, 17, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios y tenemos que escuchar la palabra del Señor, hermanos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo y cada día nuestra vida espiritual, hermanos, va creciendo delante de la presencia del Señor. Por eso es necesario que escuchemos la palabra de Dios, es necesario que leamos la palabra de Dios o que escudriñemos la palabra del Señor para que podamos crecer en fe, amados hermanos y amigos. Así que, hermanos, termino diciendo esto, hermanos. Hay un ejemplo bien hermoso y precioso, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 9, amados hermanos. ¿Y qué podemos hablar, hermanos, del apóstol San Pablo en Hechos capítulo 9? Aunque es cierto que se convirtió a través de un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Dios envió a Ananías a confirmar esto con Saulo y a orar para que recibiera el poder del Espíritu Santo. Así que ya ves, Dios usa a esas personas y quiere usarte a ti de igual manera. Dice la Biblia, amados hermanos, que Saulo, nombre hebreo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Definitivamente, amados hermanos y amigos, la iglesia en Damasco, los hermanos de Damasco estaban orando y Dios obró, hermanos, rescatando del pecado a Saulo de Tarso, hermanos, hoy conocido como el apóstol San Pablo, nombre griego que significa pequeño. Definitivamente, amados hermanos, para Dios
no hay distinción. Dios le quitó el corazón de piedra, de roca, y le puso uno de carne para que éste le sirviera al Señor. Hermanos, y en toda la Biblia podemos mirar el amor, el ejemplo, hermanos, que siempre este hombre, hasta el final de su muerte, hermanos, sirvió al Señor con todo su corazón, pero Dios usó un hombre llamado Ananías, amados hermanos, para que fuera a orar por él, hermanos, y para que recibiera el Espíritu Santo. Si Dios usó a Ananías, Dios quiere usarte a ti. Lo que nosotros necesitamos es dejarnos tocar, dejarnos usar como Dios quiere, amados hermanos y amigos, que lo hagamos así, que oigamos la voz del Señor. Él nos hace una invitación a cada uno de nosotros a que nos comportemos sabiamente con los que no creen en el Señor y que aprovechemos al máximo cada momento oportuno. Nosotros debemos de pedirle al Señor que muestre con claridad a las personas en cuyas vidas Él quiere que inviertas tu tiempo y energía. Dios quiere usarlas en las vidas que están a tu alrededor y no creen. ¿Quiénes son aquellas personas? ¿Qué puedes hacer por ellas hoy? Cuando puedes hablarles del Evangelio, Dios nos manda hablar hoy el Evangelio del Señor. Digamos las palabras del profeta Isaías que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, y yo iré a hablar, a predicar tu palabra. De igual manera nosotros debemos de disponernos, hermanos y amigos, a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de dar testimonio de cómo nosotros, Dios nos ha cambiado nuestras vidas, nuestros corazones, cómo la salvación del Señor vino para cada uno de nosotros. Dios te bendiga mucho en este día, amigo y hermano, pastor, evangelista. Es mi oración que Dios te use de una manera muy especial. Te habló tu amigo y pastor de la Iglesia Nueva Vida Pentecostal, Abel Castro. Dios te bendiga mucho en esta hermosa tarde. La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presentó su programa de reflexión. Le agradecemos por habernos acompañado. Le invitamos a nuestros servicios en nuestra nueva dirección, 119 South Main Street, Bridgewater, Virginia. Viernes a las 7 de la tarde, sábado 7 de la tarde, domingo a las 10, escuela dominical y servicio evangelístico a las 5 de la tarde. Para mayor información, escríbanos a abelnatan06@aol.com o en Facebook Iglesia Nueva Vida Pentecostal. Para ver todos nuestros videos de reflexión en nuestro canal de YouTube bajo el nombre Juan y James Jiménez. Contamos con transporte. Llámenos al 540-746-0467. 540-746-0467.